yo quiero invitarlos en esta mañana a que a través de la palabra podamos ver cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros, en sus hijos, en los creyentes. Y la primera cosa que nosotros necesitamos entender es que el Espíritu Santo habita en nosotros desde ese momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese día que tú entendiste esa palabra que te estaban compartiendo y pudiste abrir tu corazón y decirle: Cristo, te invito a morar en mi vida, te invito a que seas el Señor de mi vida, que perdones mis pecados. A partir de ese momento el Espíritu Santo entró en tu vida. Ahí está el Espíritu Santo en ti, ahí está morando en cada uno de nosotros, habita también en medio de nosotros. Y por eso aún la Escritura dice que si el Espíritu de Dios no está en una persona, esa persona no es de Dios. Así de facilito lo dice el Señor. Pero si este es el caso de alguna de las personas que están aquí en esta mañana o que están allí a través de la transmisión, de alguno de los que oyen la palabra del Señor hoy o que la van a oír después al ver este video, quiero decirles que no es una casualidad que estés aquí, no es una casualidad que estés escuchando la palabra. El Señor quiere revelarse a tu vida y el Señor quiere también que el Espíritu Santo more en ti. Por eso estás en esta mañana también en este lugar. Amén. Entonces, nuestro título de hoy, la palabra que les quiero compartir hoy es 5 cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. 5 cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, pero no quiere decir eso que solo el Espíritu Santo hizo 5 cositas en nosotros. El Espíritu Santo hizo muchas cosas en nosotros, pero hoy vamos a hablar solo de 5 cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y para eso vamos a estar leyendo la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 15. Juan 16, para los que están tomando nota, versículo 4b, la segunda parte del versículo 4, hasta el versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Muy bien. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra.
En esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra eres quien hablas a cada una de nuestras vidas, Señor, y te pido que esta mañana, Señor, esta palabra penetre lo profundo de la mente, el corazón de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, Señor. Que esta palabra sea viva, Señor, para cada uno de nosotros y que cada uno, Señor, en esta mañana seamos tierra buena, tierra fértil, tierra, Señor amado, en la cual tu palabra va a producir efecto, será de crecimiento, Señor, para la vida espiritual de cada uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús le dice entonces a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de nosotros. Era esa gran promesa que el Señor había declarado muchos años atrás, que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros y que iba a permanecer en nosotros. Y permanece en nosotros desde ese momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo primero que hace entonces el Espíritu Santo en nosotros es que nos convence. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y qué maravilloso es poder tener al Espíritu Santo dentro nuestro, porque ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Hay alguien aquí que diga, uy, sí, yo sí, cuando cometo un error, y yo sí digo, sí, lo cometí, ¿verdad? Nada, ¿cierto? Nadie, ninguno podemos entender nuestros propios errores. Y la palabra dice que pues a todo hombre le parece que su camino es limpio en su propia opinión y que todo lo que hace está bien y que todo lo que hace está perfecto. Nos parece siempre que nosotros hacemos lo mejor y que lo que estamos haciendo está bien. Pero dice la palabra en el versículo, en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo ese día que escuchamos de Él. Como les decía, a nosotros siempre nos parece que hacemos lo mejor y nos parece que no nos equivocamos. Y aún si usted le pregunta a una persona que está en la cárcel, ¿y usted por qué está aquí? Dice, ¿quién sabe? Porque yo no hice nada. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero resulté aquí en este lugar, ¿cierto? Y la tendencia nuestra siempre es a justificarnos, pero dice la palabra que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Y creo que el primer pecado que el Señor nos convenció fue el pecado de incredulidad. Cuando nos hablaron de Cristo, y yo no sé cuántas veces le hablaron a usted del Señor y le hablaron a usted del Señor, pero usted no creía en Él, ¿cierto? Y le hablaron de la necesidad que usted tenía de Dios, le hablaron de que usted era pecador y que necesitaba recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y usted decía, pero yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo no le hago mal a nadie. Yo voy y busco de Dios todos los días y estoy ahí agarrado con Él y yo no hago nada malo. Y nuestra tendencia entonces es siempre a justificar las cosas y a decir todo yo lo hago bien. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y mora en nosotros, entonces Él nos convence realmente de que hemos pecado. Y podemos entender y decir, necesito de Dios, necesito recibir a Cristo en mi corazón, entiendo que soy pecador, entiendo que le he fallado. Y yo no sé si cuando tú hiciste esa oración de fe aún podías llorar y decir, Señor, cuán pecador soy, cuántas cosas he hecho que no te agradan a ti. Y saben, pudimos entender que Cristo fue a morir allí en la cruz del Calvario y que Él era santo y que no era Él el que tenía que ir a esa cruz, era yo la que tenía que ir.
Era yo la que había pecado, era yo la desobediente, era yo la que no estaba andando conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra del Señor dice, pero eso lo vine a entender porque el Espíritu Santo fue el que me lo hizo entender, me convenció de que Cristo había hecho esa obra por mí en la cruz del Calvario, que Él era justo, murió allí en mi lugar, y todo esto lo hizo para que cuando el Padre me viera a mí, me pudiera ver como justa, me pudiera ver a través de Cristo y decir, Santa Pati, ¿cierto? ¿Saben? Se había hecho un decreto, y era que Satanás, en ese momento, cuando el Señor muere en la cruz y nosotros nos acercamos a Cristo y podemos venir delante de Él, podemos entender que Satanás era el culpable, que Satanás ya no le pertenecíamos a Él, que tal vez Él había guiado nuestras vidas y había hecho cantidades de cosas con nosotros, pero pudimos entender que en el Señor éramos justos, que el culpable era el enemigo, que nosotros ahora delante del Señor, cuando nos presentamos delante de Él, nos presentamos como justos, y quitó como ese poderío que Satanás tenía en cada uno de nosotros y nos hizo libres del pecado, libres de todas aquellas cargas que nosotros llevábamos a cuestas, pero fue el Espíritu Santo el que redarguyó en cada uno de nosotros y nos hizo convencer del pecado que había en nosotros. Aún ahorita nosotros nos esforzamos porque nuestros hijos entiendan algunas cosas. Nos esforzamos porque el esposo entienda que es que yo ya le he dicho y nada que me entiende, y le hablo y ya llevo un poco de tiempo diciéndole las cosas, pero no entiende. Bueno, pues órale al Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, mira que yo ya le he dicho a este hombre cuántas veces, a esta mujer cuántas veces, a mis hijos cuántas veces, y nada que entienden. Y el Espíritu Santo los toma en un momento y dicen, ay, sí, de verdad yo no había entendido eso, lo que me decía mi mamá, lo que mi esposita me decía tan bonita, yo ni siquiera le prestaba atención, pero mira, ya entendí claro lo que ella estaba diciendo, era por este lado. El Espíritu Santo es el que convence. Entonces no te pongas ahí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el tiqui, sino que dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito tu ayuda, mire que como que no me entiende lo que yo le estoy diciendo, pero yo sé que tú vas a ayudarme para que pueda entender qué es lo que yo estoy hablando y a qué es lo que yo me refiero. ¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo lo hace? Bueno, si no lo cree, pregúntele a Wilmer y lo verá ahora cuando salga. Que el Espíritu Santo sí convence, amén. El Espíritu Santo entonces nos convence de pecado. El Espíritu Santo, en segundo lugar, nos regenera. El Espíritu Santo es el que hace esa regeneración en nosotros. ¿A qué me refiero a eso? A ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Es Él el que actuó, es Él el que se movió, es Él el que nos dio esa nueva vida, esa vida con propósito, esa vida feliz que Él tenía preparada para cada uno de nosotros. Recibimos entonces a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da una nueva mente. Uy, ya no pienso como pensaba antes. O yo no sé si a usted le ha pasado eso, le pasó cuando recibió a Cristo, pero uno dice, ay, yo ya como que pienso diferente, ya no veo las cosas como las veía antes. Ya como que entiendo que si miento estoy pecando. Ya entiendo que si miro allí la vecina del frente y hasta le pico el ojo y de pronto miro y cuando va pasando estoy pecando. ¿Pero quién hace eso? Pues el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Él ha regenerado nuestras vidas y ya no veo las cosas en mi carne, sino que ya las veo como el Señor las ve, como el Señor quiere que nosotros las veamos. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
a partir del momento que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo entra en tu vida, tienes una nueva vida, tienes una nueva naturaleza y eso se va a notar. La gente en tu trabajo va a decir, uy, y este sí que peleaba y todo lo que hacía y tiraba y mírelo ahora tan diferentico. Uy, mírelo, mire mi hijo, ¿qué le pasó? Ya no alega, ya hace caso, ¿qué le está pasando? ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que sucedió en tu vida? El Espíritu Santo cambió tu vida, regeneró tu vida y nos ha hecho nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. A mí me gustaría cuando las personas vienen por primera vez a la iglesia y que conocen del Señor y reciben a Cristo, poderle tomar una fotico. Porque si tú te das cuenta, o sea, la persona viene así, toda con ese ceño fruncido y todo, pero cuando recibes a Cristo, qué dulzura, qué bonito te ves, ¿cierto? Hasta más joven. Porque es la obra del Espíritu Santo en tu vida al cambiar, al regenerar esa vida que tenías antes, esa vida que llevabas antes. Había cosas en nosotros que eran normales. Así, si robo, eso no pasa nada. Además, ese tiene harta plata, si yo le cojo algo, eso no va a pasar nada, ¿cierto? Si miento, pues no va a pasar nada, o sea, ¿qué va a pasar si una mentirita y además es piadosa y eso no va a pasar nada? Y nos parecía todo como normal, pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, empezamos a ver que no le agrada a Dios y que le agrada a Dios, cómo debo vivir mi vida realmente para Él. Tito capítulo 3 versículos 5 y 6 dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y en esta mañana en la clase decíamos que el Señor nos salvó y que hizo esa obra tan perfecta en nuestras vidas, no porque nosotros lo mereciéramos y el Señor dijera, ay, eres tan bueno que mira esta nueva vida para ti, no. Por la pura misericordia del Señor fue que recibimos ese lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Señor empezó a obrar en nosotros por su pura misericordia para con cada uno de nosotros. Creo entonces que el hombre, pecador, no simplemente necesita una buena educación y que desde chiquitico lo eduquen bien y le digan que tiene que, no, el hombre lo que necesita es nacer otra vez, tener un encuentro con el Señor, recibir a Cristo como su Salvador. Y esa regeneración va a ser posible en la medida que esta persona se acerque a Dios, le reciba de todo corazón y que el poder del Espíritu Santo actúe en él y venga a morar en él, y como resultado pueda creer en el Señor, pueda recibirlo, que Él sea su Salvador y pueda ver esa persona, ese cambio, esa regeneración realmente en su vida. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos santifica. ¿Saben? No quiere decir que cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y ya somos santos, inmaculados, no cometemos pecado y ya, mejor dicho, solo nos falta la aureola. No, la santificación es un proceso para toda la vida. Dice la palabra que el Señor empieza su obra en nosotros y Él la va perfeccionando. Poco a poco, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o hasta que yo me vaya con Él, ¿cierto? Pero esa obra Él la va perfeccionando día a día, es un proceso. Y yo creo que eso dura también, cada área que necesita de la intervención del Espíritu Santo va a durar y tardar en ser renovada
en la medida también que tú tengas esa relación con el Espíritu Santo, te dejes guiar por Él y entiendas que eso que estás haciendo no le agrada a Dios y que necesitas de la intervención divina. Cada día, entonces, día a día necesitamos ser perfeccionados para ser más como Jesús. Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo entonces está en nosotros y aparte nos da su fruto. Produce su fruto en nosotros, en nuestro interior, y eso es lo que nos ayuda también en nuestro proceso de santificación. Ahí está el Espíritu Santo y Él entonces empieza a moverse y Él empieza a actuar y nos llena de amor, ¿cierto? De tal amor que podemos amar aún a nuestros enemigos. Nos llena de paz, que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que pase, la paz del Señor está en nosotros. El gozo, que no quiere decir que todo me va a ir bien y que voy a estar todo el tiempo feliz. No, aunque pasemos por circunstancias difíciles y adversas, el gozo del Señor está en mi vida. La paz en mi corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que aunque sea algo tan fuerte que esté pasando en mi vida, yo pueda tener la paz del Espíritu Santo en mi corazón. Entonces el Espíritu Santo nos ha dado de su fruto a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir una vida en santidad. Y pues nos ha dado como parte de ese fruto el dominio propio, ¿cierto? Esta mañana decíamos que nosotros podemos pararnos firmes y decir no al pecado porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y me ha dado dominio propio para poder decir no al pecado, para poder decir hasta aquí llegó esta situación de pecado en mi vida, no más, hasta aquí llegaste. Voy a agradar a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios porque el Señor lo que quiere es que yo tenga una vida santa y en mí está el Espíritu Santo y voy a poder vivir una vida en santidad. Nosotros nos conformamos mucho a este mundo y hacemos, o sea, eso es normal, eso todo el mundo lo hace, eso no tiene nada de malo y además yo por ser el cristiano no lo voy a hacer, pues yo también lo hago, eso no pasa nada. Nada, el Señor nos mandó a ser santos como Él es santo y el Espíritu Santo está en nuestras vidas para obrar y para hacer y nos ha dado dominio propio para decir no voy a pecar, no voy a agradar al enemigo. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Nosotros a veces no sabemos cómo orar. Aún algunas personas dicen, es que yo no oro porque yo ni sé cómo hacerlo, no tengo ni la menor idea de cómo es. A veces no sabemos qué pedir. ¿Y será que le pido esto al Señor? ¿Será que sí es su voluntad que le pida yo de esta forma o será que no le pido de esta forma? Sé que tengo que orar conforme a la voluntad de Dios, pero pues ¿cómo es? Vamos a leer Romanos 8, 26 al 27. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacerlo también, a orar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. A veces yo no sé ni qué orar, a veces yo no sé ni siquiera qué decirle al Señor, pero le digo, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, ¿cómo debo orar? ¿Qué es lo que yo debo decir? Y el Espíritu Santo entonces me guía
¿Cómo es que debo orar? ¿Cómo debo encaminar esa oración y que sea conforme a la voluntad del Señor? Dice que también a veces cuando yo no sé orar, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu gime ante el Padre y dice, mira, escucha a esta mujer lo que está pidiendo, mira lo que está diciendo, mira lo que quiere que tú hagas, de qué manera es que quiere que tú obres, de qué manera es que quiere que tú te muevas. Él intercede por nosotros y Él lo hace conforme a la voluntad del Señor. Pero cuando yo no sé orar, el Espíritu Santo me da sabiduría para saber cómo es que debo orar. ¿Cuáles palabras son las que tengo que usar? ¿Qué es lo que le tengo que decir? A veces hablamos en otras lenguas, no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo nos permite hablar en otras lenguas y poder decir, ni siquiera lo entendemos, pero Él sí sabe qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos pidiendo y se va a mover. En una ocasión llegamos a una funeraria que había muerto la mamá de alguien de la iglesia y llegamos ahí y entonces ella se me acercó y yo no sabía ni qué decirle, ni qué hablarle, ni nada. Yo dije, pues acá lo único que toca es orar, pero yo tampoco sé qué orar. No sé qué decirle, Señor, ¿qué oro? Entonces yo la abracé y empecé a orar por ella, que la paz del Señor viniera sobre ella, pero después yo empecé a ser dirigida por el Espíritu Santo y empecé a hablarle al Señor y empecé a orar por ella, puse mis manos sobre ella y cuando terminamos de orar ella, siento mucha paz. Ay, yo no sé, algo me pasó, yo no me estaba sintiendo así como me siento ahorita. Y al día siguiente cuando íbamos al sepelio ella me decía, ay Pati, sabes que yo tengo una pena porque es que la paz del Señor, yo no sé qué pasó con la oración que tú hiciste en mi vida, pero el Señor ministró de tal forma a mi vida que ya la gente como que me decía, uy, pero usted como que no le dio nada a la muerte de su mamá, ¿no? Y ella decía, y sí tenía dolor y me entristeció que mi mamá se fuera y todo, pero ella decía, yo no sé qué fue lo que pasó después de esa oración. Y yo decía, y yo ni siquiera sabía qué orar ni qué decirle al Señor, pero el Espíritu Santo fue el que guió esa oración y el que oró en esa mujer. Y de tal forma que ella decía, no sé, me siento hasta extraña, como que ya no tengo ni ganas de llorar. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros le decimos, ¿y qué oro? ¿Y qué digo? Y si tú hasta el momento estás diciendo, yo no sé orar, bueno, hoy le vamos a decir al Espíritu Santo, ayúdame, porque yo no sé, yo como que cierro los ojos para orar y me da sueño, como que no me salen las palabras, como que me enredo. Hoy le vas a decir al Espíritu Santo, necesito que me enseñes a orar y que tú guíes cómo es que debo orar y por qué es que debo orar. El Señor no lo puede hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. ¿Ustedes lo creen? Y en quinto lugar, el Espíritu Santo nos reviste de poder. ¡Wow! Eso sí que es súper espectacular. Eso que el Espíritu Santo hace en nosotros. Recordemos que por el poder del Espíritu Santo Jesús resistió la tentación. Por el poder del Espíritu Santo Jesús echó fuera a los demonios y sanó a los oprimidos por el diablo. Por el poder del Espíritu Santo Jesús fue levantado entre los muertos. Entonces en el poder del Espíritu Santo, miren, nosotros tenemos cantidades de cosas que a veces ni siquiera nosotros no los imaginamos que el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestra vida. Él nos ha dado a nosotros talento, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, nos ha dado un sinnúmero de cosas que quiere usar para bendición de su iglesia y para bendición de cada una de las personas que nos rodean. Entonces, en el poder del Espíritu Santo tenemos poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra del Señor: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es lo que tenemos ustedes y yo? Poder para decirle al enemigo: mire, hasta aquí llegó. Yo no sé si usted ha retado al enemigo, rételo. Yo lo he hecho y le digo: miren, no se meta más conmigo, yo soy hija de Dios, el Señor está conmigo y tú ya me conociste el lado flaco y estás obrando y haciendo en esta área de mi vida, pero hasta aquí llegó.
Si tú ves que la cosa ya en tu casa está como así medio complicada y que no te pueden hablar nada porque empiezan a pelear, y que puedes decir, es el enemigo el que está obrando y el que está haciendo. Es el enemigo el que nos pone en pleitos, en contiendas. Y entonces tú, ay no, miren eso como peleamos, ay mire esto que pasa aquí, ay mire esto que pasa allí, ay no, es que qué vida esta que me ha tocado. Nada, ¿quién dijo? Levántate, levántate y dile al enemigo, conmigo no más, enemigo. Tú estás trayendo discordia aquí en la familia, tú estás robando la paz, tú estás dañando aquí la armonía en el hogar, pero te digo que hasta hoy puedes seguir interviniendo aquí en nosotros, porque en esta casa mora el Espíritu de Dios, porque aquí estás tú. Y tú eres el que vas a obrar en nuestras vidas, el que vas a transformar nuestros corazones, el que te vas a mover. Y diablo, te largas de mi casa. ¿Y será que se va a ir? Claro que sí. El enemigo le tiene miedo a usted cuando usted ora. ¿Cree eso? Ay, solo 3, el resto créanlo también. Créanlo también, porque el Señor nos ha dado poder sobre Satanás. Hoy me pudiera estar hasta todo el día compartiéndoles cómo he visto el poder actuando de Dios de una forma increíble. He podido ver cómo cuando tú con autoridad a una persona que está endemoniada le dices, mira, espíritu inmundo, sales de esta vida, y cómo el espíritu inmundo sale de esa vida. He visto cómo con poder de Dios tú le dices al enemigo, mira, esta mujer ha estado en enfermedad, la tienes ahí atada con esta situación de enfermedad, pero en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre ella. Y el Espíritu Santo se mueve y el poder de Dios actúa, y hay milagros y señales, porque tenemos autoridad de parte del Señor. El Espíritu Santo que está en nosotros, Él tiene poder contra toda fuerza del enemigo. A veces si alguien nos dice, uy, le voy a hacer maldad a usted, voy a ir donde la bruja y que allá haga y deshaga con usted, y usted se pone todo temerosito, ay Dios mío, y ahora el diablo va a venir y va a hacer, y mejor dicho, y ahora nada. Usted levántese firme y le diga, no Señor, el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y empiezas a orar por tu casa, empiezas a orar por todas esas palabras que han sido proferidas sobre ti, que son palabras de maldición, y vas a ver a Dios actuando, vas a ver el poder de Dios moviéndote en tu vida. El Señor, el Espíritu Santo también nos ha dado poder para vivir una vida abundante. Juan capítulo 7 versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de ti? Como un río, fluyendo, fluyendo. Y si está fluyendo, que cada gotica por allá que salte para el uno y para el otro sea de bendición, y que el Espíritu Santo pueda moverse, y que el Espíritu Santo corra en tu vida, en tu interior, como ríos de agua viva. Que seas vida para otros, que tú no andes ahí achicopalado, nada. El Espíritu Santo está dentro de mí, corre en mi interior como ríos de agua viva. El Espíritu Santo también nos da poder para servir a Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8 al 11. Poder para servir a Dios. Y dice Primera de Corintios 12, 8 al 11. Porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos empodera para servir a Dios. Mira todos esos dones que el Espíritu Santo quiere darnos. Yo lo he hecho y lo invito a que usted lo haga. Coja su Biblia y diga, bueno, yo quiero este. Él da a cada uno como Él quiere,
pero pues pida, el que pide recibe, y podamos decirle al Señor: uy, Señor, yo quiero moverme en lo sobrenatural, quiero ver tu poder, tu mover a través de mi vida. Y que el Señor nos use con cada una de las cosas que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Que el Señor se mueva con poder para bendición de su iglesia también en medio de este lugar. Yo añoro ver un día que podamos estar en este lugar y que ese mover y ese poder de los dones del Espíritu Santo sea derramado sobre este lugar, y haya milagros y haya señales, y que aunque una persona traspase por esa puerta y venga tan cargada y tan abatida y aún hasta, no sé, poseída por el enemigo, wow, al entrar a este lugar la gloria de Dios está en este lugar y tenga que decir: wow, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay algo que está pasando en mi vida, es un mover, una cosa tan rara. Y que alguien pueda poner sus manos sobre esa persona y esa persona pueda quedar libre y pueda ver la gloria de Dios, esa persona, en su vida. Yo creo que Dios lo quiere hacer, y Dios quiere usarte a ti en cada uno de estos dones. Yo no sé qué don tú le quieras pedir a Dios y de qué forma quieras que Dios se mueva, pero yo he cogido esa listica de 1 Corintios y le he dicho: yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, quiero esto, y el Señor me lo ha dado. Y si me lo ha dado a mí, pues usted también pídale y dígale: yo también quiero, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero también el Espíritu Santo nos ha dado poder para testificar, para dar testimonio del Evangelio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No seas temeroso para compartir a otros del Señor. El Espíritu Santo está en ti y Él es el que te da ese poder para compartirle a una persona del Señor. Es más, tú ni siquiera vas a hacer la obra en esa persona, es el Espíritu Santo. Veíamos en el punto número 1 que Él es el que convence. Tú simplemente cumple con compartir a otros del Señor, cumple con llevar la palabra, cumple con abrir tu palabra y decirle a otros que hay un Dios que les ama y que quiere cambiar su vida y que quiere obrar en Él. Y el Espíritu Santo se encargará de hacer en la persona lo que quiera. Pero no dejes pasar una persona sin compartirle del Señor. No dejes que esa persona que está ahí en tu oficina, que está en tu colegio, que está allí en la universidad y viene y te dice tantas cargas que tiene y tantas situaciones por las que pasa, y estoy viviendo esto y estoy viviendo lo otro, y tú solamente lo escuchas y dices: ay, sí, pobre, sí, es que esta vida es tremenda y es que es así. Nada, háblale del Señor, dile: tal vez tú estás viviendo esta situación, pero hay alguien que te ama, hay alguien que puede transformar tu vida, hay alguien que quiere que tú no sigas viviendo esa vida que estás viviendo, y es Jesucristo. Y empieza a hablarle del plan de salvación, a compartirle el plan de salvación, y que esa persona pueda venir a Jesús. Con ese que te está llevando allí en el Uber, con esa persona que tú te subiste en el Transmilenio, y a veces ese trayecto tan largo para llegar allá a tu sitio donde te vas a bajar, tienes la oportunidad. Mira, en 3 minutos, en 2 minutos tú puedes presentar el plan de salvación. Recuerda eso, el Espíritu Santo te ha dado poder para testificar a otros. Tenlo presente, tenlo ahí en tu mente y digo: el poder del Espíritu Santo está en mí, y en el nombre de Jesús le voy a compartir a esta persona de Cristo. Pero no te quedes callado, comparte a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Amén. El Espíritu Santo entonces ha hecho muchas otras cosas más en nosotros, pero yo quiero que tú medites en estas 5 cosas que te he compartido en esta mañana. Tal vez tú puedes mirar y decir: wow, al escuchar estas cosas, creo que el Espíritu Santo no está en mi vida. Yo necesito recibirte a ti, Señor, como mi Salvador. Tú que estás allí en casa, o si hay alguien en este lugar que de pronto pueda mirar y reconocer y decir: necesito del Señor, necesito que el Espíritu Santo venga a morar en mi vida, que venga a ocupar el lugar
que le corresponde, que yo pueda recibir ese regalo maravilloso, esa promesa maravillosa que el Señor ha dado, y es que el Espíritu Santo more en mí. No sé si hay alguien que en esta mañana pueda levantar su mano y decir: necesito del Espíritu Santo, necesito reconocer a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. ¿Hay alguien que en esta mañana quiere hacer una oración y recibir a Jesús en su corazón como su Salvador? Y los demás que estamos ahí sentados, yo les invito a que se pongan de pie. Aún a los que están allí en casa, yo les invito a que se pongan de pie. Que puedas levantarte allí. Yo no sé si aún estás ahí entre la camita viendo esta transmisión, pero levántate. Y levanta tus manos. Hoy yo te invito a levantar tus manos y a decirle: Espíritu Santo, quiero conocerte. Anhelo conocerte. De verdad que hay muchas cosas que no conozco de ti, pero hoy te digo, Espíritu de Dios, que quiero conocerte. Anhelo conocerte.